Muy buenas tardes, chicos. En esta nueva oportunidad vamos a presentar una nueva clase acerca de lo que es la malaria, ¿no? Esta es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial que afecta a gran parte de la población de zonas tropicales, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, la malaria es una de las enfermedades que más les van a preguntar durante la carrera de medicina, ya sea en el curso de microbiología, infectología, medicina interna. Y siempre van a ver, más cuando estén en zonas tropicales, ¿no? Cuando viajen a zonas tropicales. Entonces, vamos a repasar esta enfermedad en dos partes. Esta primera parte vamos a ver hasta lo que vendría a ser el diagnóstico de malaria y en una segunda parte vamos a ver lo que es el tratamiento y la prevención. Entonces, yo soy el doctor Gosu y empecemos. Entonces, para hablar de malaria, primero tenemos que hablar sobre lo que son los protozoarios, ¿no? A ver, esperen un momento. Ya. Sobre lo que son los protozoarios, ¿no? Entonces, el agente etiológico que va a producir la malaria es uno de estos protozoarios, específicamente los esporozoarios, ¿no? Pero antes de hablar de el protozoario que genera la malaria, tenemos que saber que los protozoarios se van a clasificar según el método como estos se mueven, ¿no? O sea, se van a mover. Y se van a clasificar en los mastigóforos o flagelados, los ciliados o infusorios, los arcodinos, rizópodos o también conocidos como amebas, y los esporozoarios o apicomplexa. Entonces, en los mastigóforos se van a mover a través de flagelos, pues, ¿no? Los ciliados o infusorios a través de sus cilios. Los arcodinos o rizópodos se mueven mediante movimientos ameboideos, ¿no? Y los esporozoarios son aquellos que no se van a mover, sino que necesitan de algún vector que los lleve hasta el ser humano, ¿no? Entonces, dentro de los flagelados vamos a repasar un poco de los protozoarios. Dentro de los flagelados tenemos a la leishmania, que es el agente etiológico de la leishmaniasis, ¿no? Eh, la Yardia lamblia, que es el agente etiológico de la yardiasis, el cual te produce una diarrea de tipo acuosa. La tricomonas vaginalis, que te produce un síndrome de flujo vaginal. Esto es una ETS. Y acuérdense que el flujo vaginal que va a producirse en la mujer va a ser un flujo vaginal amarillento, ¿no? Fétido. El tripanosoma se va a dividir en dos, ¿no? El tripanosoma cruzi, agente etiológico de lo que es el mal de Chagas, y el tripanosoma gambiense, que es el agente etiológico del mal del sueño, ¿no? El único ciliado o infusorio patógeno para el ser humano es el Balantidium coli, ¿no? El Balantidium coli está muy relacionado a lo que es aquellas personas que están en contactos con heces de cerdos, ¿no? Eso es muy importante en un caso clínico que quieran hablar de Balantidium coli. Los arcodinos o amebas o rizópodos se van a dividir en dos tipos. La entamoeba histolítica, que es aquella ameba que te va a producir una diarrea disentérica, o sea, una diarrea con sangre. Y las amebas de vía libre. Las amebas de vía libre son tres: la Naegleria fowleri, la Balamutia y la Cantamueva, ¿no? La Naegleria fowleri, popularmente conocida como la ameba come cerebro, estas generalmente van a ingresar a través del ser humano, a través de lo que es el epitelio olfatorio, ¿no? Es típico de aquellos pacientes que se meten a nadar a lagos que se encuentran en donde se encuentran estas amebas, ¿no? Los pacientes nadan, se infectan de estos protozoarios o amebas de vida libre y como resultado les da una meningitis amebiana primaria, ¿no? Más con la Naegleria fowleri, que te produce una meningitis amebiana primaria, lo cual es mortal. Los esporozoarios son aquellos protozoarios que no se mueven, también llamado apicomplexa, y ahí tenemos al Plasmodium, Toxoplasma gondii, Babesia y las cocidias, ¿no? El Toxoplasma gondii generalmente se relaciona a lo que es el gato, ¿no? Pero también puede estar relacionado con otros animales. Te va a producir la toxoplasmosis.
La babesia te produce la babebiosis y las cosillas, que es un grupo importante. Generalmente estas cosillas se relacionan a pacientes que tienen un estado de inmunosupresión, ¿no? Ahí tenemos al Cryptosporidium parvum, Isospora bellis, Ciclospora, los cuales te van a producir diarreas acuosas y es típico de los pacientes que son VIH, ¿no? VIH positivos. Y el Plasmodium, que es el tema que vamos a ver hoy, es el agente etiológico de lo que es la malaria, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es los Plasmodium y los tipos de Plasmodium, ¿no? Entonces, empecemos explicando un poco de lo que es la malaria, ¿no? Entonces, la malaria o paludismo es una enfermedad producido por un protozoario llamado Plasmodium, ¿no? Esta es una enfermedad que se da generalmente en zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Porque necesita la temperatura juega un rol importante en lo que vendría a ser el desarrollo del parásito en el mosquito, ¿no? Otra cuestión importante es que como este Plasmodium no se mueve, no tiene forma de movimiento, necesita de un vector. Y este vector vendría a ser el mosquito anófeles, específicamente el anófeles hembra. ¿Por qué? Porque el anófeles hembra es la hematófaga, es decir, se alimenta de sangre. Entonces, cuando el anófeles hembra pica al ser humano, le inyecta el plasmodium, ¿no? Y ahí, como vamos a ver en el ciclo biológico de la malaria, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad parasitaria muy importante a nivel mundial porque no solamente afecta a lo que es Sudamérica, también afecta a Centroamérica, puede afectar, incluso es más frecuente en lo que es la zona africana, ¿no? Y también en Asia pues, se puede encontrar. O sea, es una enfermedad que afecta a nivel mundial y generalmente tiene que ser zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Ahora, vamos a ver que en esta enfermedad hay tres, tres elementos que van a estar íntimamente relacionados, ¿no? Primero el clima, ya les dije que esta enfermedad ocurre en una zona geográfica tropical o subtropical porque la temperatura es muy importante para el desarrollo del plasmodium dentro del mosquito, ¿no? Dentro del mosquito. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro vendría a ser, si bien es cierto, se puede producir malaria en toda la población, el peligro de que produzcan una malaria severa se da en niños menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores, y acá incluimos lo que son aquellos pacientes que tengan estados de inmunosupresión, ¿no? Como VIH, entre otros. Y el tercer elemento que vendría a ser el anófeles, ¿no? El anófeles hembra, que este mosquito va va a picar al ser humano y va a inyectar lo que son el plasmodium, ¿no? Específicamente la forma de esporozoarios, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Ahora, algo muy importante a recalcar es que es el mosquito hembra el que va a picar al ser humano. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que el anófeles hembra es hematófaga, es la única que se alimenta de sangre, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el Plasmodium. El Plasmodium, como ya les había dicho, es un protozoario que le encanta parasitar a los glóbulos rojos, ¿no? Eso lo tienen que tener muy en claro. Parasitan glóbulos rojos, ¿no? Entonces, dentro de los glóbulos rojos van a ser el desarrollo de este Plasmodium va a pasar por forma de anillo, forma de trofozoito y forma de esquizonte, como ya les voy a explicar en el ciclo biológico, pero ténganlo en cuenta que cuando el plasmodium infecta una célula, va a pasar por el estadio de anillo, trofozoito, esquizonte, ¿no? Ahora, hay 5 especies patógenas de plasmodium en el ser humano, ¿no? El Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi, ¿no? Este primer cuadro que les voy a presentar son características generales, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber de inicio, ¿no? Cuando están estudiando esta enfermedad.
Ahora, esta tabla no quiero que se la memoricen, quiero que la entiendan más que todo, ¿no? Por ejemplo, mira, estos colores del Plasmodium falciparum, lo ven, está en rojo, y el Noblesi está en un azul oscuro. Estos dos, el Plasmodium falciparum y el Plasmodium noblesi, generalmente hacen malaria severa, ¿no? Como ven acá, el Plasmodium falciparum es el más grave de todos. Y un concepto importante es que el falciparum tiene alta resistencia a la cloroquina. Entonces, cuando nosotros tratemos una malaria por Plasmodium falciparum, ya generalmente la cloroquina ya no se usa en su tratamiento, ¿no? Ahora, debido a que estos dos van a ser malaria severa generalmente, es que van a parasitar a todos los glóbulos rojos, porque algunos Plasmodium generalmente pueden parasitar a un tipo específico de glóbulo rojo. Por ejemplo, en el Vivax y el Ovale, que acuérdense, el Vivax y el Ovale siempre se parecen mucho. Por ejemplo, el Vivax y el Ovale van a parasitar reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Es por eso que generalmente hacen cuadros leves. Si bien es cierto, el Vivax también puede producir malaria severa, pero menos frecuente, ¿no? Entonces, el falciparum y el noblesi a todos los glóbulos rojos. Por eso es que una de las características de la malaria severa es la anemia severa, ¿no? Que se define como una hemoglobina menos de 7 en los adultos y en niños con una hemoglobina menos de 5, ¿no? Estamos hablando de una anemia severa. El malariae con M de Monse generalmente produce una malaria leve, ¿no? ¿Y por qué? Porque parasita glóbulos rojos viejos que ya están por destruirse. Ahora, antes de pasar de esta línea, tenemos que saber que el falciparum tiene alta resistencia a la cloroquina y los demás Plasmodium generalmente tienen baja resistencia a la cloroquina. Por eso su tratamiento de los demás Plasmodium incluye cloroquina. Ahora, se ha descrito también que en algunas zonas donde se encuentra Plasmodium vivax, también el Plasmodium vivax está haciendo resistencia a la cloroquina, pero eso ya depende de la zona geográfica en donde nosotros nos encontremos, ¿no? Ahora, dos características importantes. El ovale generalmente es más frecuente en África y el noblesi generalmente más frecuente en el sudeste asiático, específicamente Malasia, ¿no? Ahora, otro concepto importante son los hipnozoitos. ¿Qué son los hipnozoitos? Los hipnozoitos son formas latentes de Plasmodium que se van a alojar a nivel del hígado de tal manera que cuando nosotros administremos un tratamiento y no administremos un fármaco que ataque los hipnozoitos, estos pueden, como son formas latentes, meses o años después pueden reactivarse y generar malaria, incluso en pacientes con tratamiento, ¿no? Entonces, hay fármacos que específicamente destruyen los hipnozoitos, que se ubican a nivel del hígado. Estos fármacos, generalmente, acuérdense, la primaquina y la tafenoquina son los dos fármacos que atacan los hipnozoitos, ¿no? Y acuérdense que no todos los Plasmodium van a tener hipnozoitos, sino solamente el Vivax y el Ovale, ¿no? El vivo y el gordo, ¿no? Que es el Ovale. Entonces, el vivo y el gordo son los únicos que tienen hipnozoitos, ¿no? Acuérdense de eso. Ahora, otros, no, por ejemplo, el Plasmodium falciparum se conoce como terciana maligna. Mira, falciparum, Vivax y Ovale son tercianos. ¿Por qué son tercianos? Porque cuando estos Plasmodium parasitan glóbulos rojos, su maduración dentro del glóbulo rojo demora 48 horas. De tal manera que al tercer día, o sea, luego de las 48 horas al tercer día, estos Plasmodium van a hacer fiebre, cefalea, malestar general, que generalmente es una clínica característica de la malaria, producto de la ruptura del esquizonte hemático. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué son tercianas? Porque al tercer día hacen fiebre, ¿ya? El falciparum se llama terciana maligna porque hace malaria grave, el Vivax terciana benigna y el Ovale también terciana benigna porque generalmente hacen cuadros leves. El malariae hace cuartana. ¿Por qué? Porque dentro el Plasmodium malariae parasita el glóbulo rojo y su desarrollo demora 72 horas, de tal manera
que al cuarto día van a hacer fiebre, ¿no? Y el Noulesi, que generalmente es el paludismo en monos, pero ya se ha descrito que el Plasmodium Noulesi también se produce en humanos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la forma más frecuente que se produzca la malaria es a nivel vectorial, es decir, a través de lo que es el Anopheles hembra picando al ser humano, hay otros mecanismos por el cual se puede producir malaria, menos frecuentes, pero importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, en adictos a drogas por vía parenteral, que comparten jeringas, en transfusiones de sangre y por vía transplacentaria también se puede producir la malaria. Pero acuérdense, la vía más importante es vectorial, por picadura del anófeles a un huésped susceptible, ¿no? Ahora, esta es un, una tabla que ya va a describir las características más importantes de cada plasmodium, ¿no? Tampoco quiero que se la memoricen, sino que yo les voy a explicar y me encantaría que comprendieran eh, cómo aprender esta tabla, ¿no? Ya. Cada plasmodium va a predominar en una zona geográfica, ¿ya? Generalmente el Plasmodium malariae con M de Monse se encuentra en todas zonas endémicas de malaria, ¿no? Este Plasmodium malariae generalmente hace formas leves. ¿Por qué? Porque parasita los glóbulos rojos viejos, acuérdense. En cambio, el Vivax y el ovale, en cambio el ovale se circunscribe más en África y el Noulesi en el sudeste asiático. Por otro lado, el falciparum y el vivax se van a encontrar en muchos lugares como por ejemplo Sudamérica. En Sudamérica tenemos falciparum, vivax y malariae. Por ejemplo, el falciparum también es muy frecuente en África, ¿no? En África, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, como el falciparum y el noulesi hacen malaria severa, entonces van a parasitar en todos los estadios de los glóbulos rojos, de tal manera que van a producir anemia severa. Acuérdense que la anemia severa se define como una hemoglobina menos de 7 en adultos, menos de 5 en niños. En cambio, el Vivax y el Ovale, que se parecen, van a producir generalmente malaria leve. Y solamente van a parasitar a glóbulos rojos jóvenes, que son los reticulocitos. Y el Noulesi, no, y el malaria a glóbulos rojos viejos, ¿no? Acá viene el ciclo dentro de los glóbulos rojos. Acá es lo que les expliqué, ¿no? Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, el Vivax y el Ovale, que son las tercianas, se demoran desarrollándose en el glóbulo rojo 48 horas, o sea, 2 días. Por eso que al tercer día el glóbulo rojo eclosiona o revienta y se produce fiebre, malestar general, o sea, los síntomas sistémicos de la malaria. En cambio, el Plasmodium malariae, que es una cuartana, su ciclo demora 72 horas. Y el Plasmodium noulesi, que es la excepción, 24 horas, ¿no? Ahora, el periodo de incubación no me gustaría que se lo memoricen, sino que tomen en cuenta que el Plasmodium falciparum y el noulesi tienen los periodos de incubación más cortos. Por lo tanto, van a ser una forma más severa, ¿no? Van a producir clínica mucho antes que los cuadros leves. El número de menosocitos tampoco es muy importante que se lo aprendan, excepto si están en el curso de microbiología, ahí sí les preguntan esto. Pero lo que quiero que tengan en cuenta que el Plasmodium falciparum va a producir malaria severa por un mecanismo que se denomina de citoadhesión. ¿En qué consiste esto? Que los glóbulos rojos parasitados se van a ligar al endotelio de los vasos sanguíneos, de tal manera que estos glóbulos rojos parasitados se van a quedar en la pared de los vasos sanguíneos, se van a acumular y van a obstruir ese vaso sanguíneo. Puede producir isquemia a diferentes órganos, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual hace malaria severa. Pero en cuanto a los esquizontes, tenemos que saber que cuando nosotros estamos frente a una malaria, el método de diagnóstico más importante es la gota gruesa. Y la gota gruesa nos va a decir, ¿tiene o no tiene malaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el Plasmodium falciparum? Debido a que hay un secuestro a nivel endotelial de estos glóbulos rojos, es muy raro que aparezcan en la circulación periférica. Es por eso que te voy a dar falsos negativos. Ese concepto es muy importante a tener en cuenta. Repito de nuevo.
El Plasmodium falciparum produce malaria severa. Esta malaria severa es producido por un mecanismo denominado de citoadherencia o citoadhesión. ¿Qué consiste este mecanismo? Este mecanismo consiste en que los glóbulos rojos parasitados se van a adherir al endotelio de los vasos sanguíneos, de tal manera que hay un secuestro de glóbulos rojos y no aparecen en la gota gruesa cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico. Por eso he puesto esto, que es muy raro que aparezcan en circulación periférica, porque acuérdense que nosotros la gota gruesa lo tomamos de la sangre capilar de sangre periférica, ¿no? Ahora, la parasitemia. Acuérdense que la parasitemia es un dato pronóstico de la malaria, el cual nos va a decir si un paciente es más susceptible a producir malaria severa o no, ¿no? Entonces, acuérdense que las formas severas como Plasmodium falciparum y Plasmodium knowlesi pueden ser parasitemias muy altas, ¿no? Generalmente pueden ser incluso hasta más del 10%, pero lo usual en los cuadros leves es que sea menos del 2%, ¿no? Incluso hay un criterio en lo que es la malaria severa, en el cual hablamos de hiperparasitemia, ¿no? En el cual este criterio nos dice que hablamos de hiperparasitemia cuando es mayor de 2.5% en sujetos no inmunes o en lugares de alta transmisión de malaria mayor del 10%, ¿no? Acuérdense, ya les había dicho, la severidad de la enfermedad es más frecuente con falciparum y knowlesi y es menos frecuente con vivax, ovalia y malariae. Pero acuérdense que ya se ha reportado vivax, malaria severa por vivax, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Los sinusoídos, que son las formas latentes ubicadas en el hígado que pueden reactivarse luego, meses o años posteriores. Acuérdense que es con el vivo y el gordo, ¿no? O sea, el vivax y el ovale hacen sinusoídos. ¿Y quienes hacen resistencia a la cloroquina? El falciparum, ¿no? Acuérdense que hay zonas geográficas de vivax que ya se ha reportado resistencia a la cloroquina, pero eso depende de la zona geográfica en donde estemos, ¿no? Entonces, en conclusión, el falciparum es el que sí ya tiene resistencia a la cloroquina y ya no se usa cloroquina en su esquema, ¿no? El anófeles. El anófeles vendría a ser un mosquito el cual es vector de la malaria, ¿no? Específicamente el anófeles hembra, ¿no? Porque el anófeles hembra es la hematófaga. Acuérdense que yo les había dicho que en esta enfermedad es importante la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura juega un rol importante en lo que es la reproducción del plasmodium dentro del mosquito, ¿no? Generalmente la reproducción sexual del parásito no se va a llevar a cabo en temperaturas menores de 16 grados o mayores de 35, ¿no? Por eso que generalmente necesita la temperatura entre 16 y 35 grados para producir la reproducción sexual en el mosquito, que se los voy a explicar aquí. Acuérdense que el mosquito más frecuente es el Anopheles darlingii, ¿no? Entonces, supongamos que este es un humano enfermo. Entonces, el mosquito viene y pica al humano enfermo. Va a ingerir sangre y lo que ingiere, que es la forma diagnóstica, una de las formas diagnósticas son los gametocitos, ¿no? Acuérdense que miren acá, el Plasmodium falciparum, los gametocitos del falciparum son semilunares, en cambio los demás son ovalados, ¿no? Ya, entonces va a haber un microgametocito que es el masculino y el macrogametocito, ¿no? Es como si dijéramos que el microgametocito es el espermatozoide y el macrogametocito es el ovocito, ¿no? Entonces ingiere estos gametocitos y dentro del intestino medio del mosquito, estos microgametocitos y macrogametocitos se van a unir, ¿no? Entonces el microgameto va a penetrar al macrogameto, ¿no? Como el espermatozoide penetra el ovocito. Y se va a formar un oquineto en el intestino medio. El oquineto forma los oocistos y estos oocistos eclosionan y liberan esporozoitos, que son la forma infectante, ¿no? Entonces los esporozoitos viajan a las glándulas salivales del mosquito anófeles y ya está listo para picar a un huésped susceptible, ¿no? Si pica a un huésped susceptible, le inyecta los esporozoitos y es así como se produce la enfermedad. A esto se denomina ciclo esporogónico. Y acuérdense que esta parte de la reproducción es sexual. ¿Por qué? Porque intervienen gametos, ¿no?
Eso hay que tener en cuenta. La reproducción sexual del parásito se produce dentro del mosquito. Ahora, hablemos un poco de epidemiología. Acá podemos ver zonas donde ocurre malaria, ocurren en todo el ambiente geográfico con este color y en algunos lugares en verde, ¿no? Entonces, fijémonos que en Sudamérica, casi toda Sudamérica, la transmisión de malaria se da en algunos lugares de este ambiente geográfico, ¿no? Excepto en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? En Centroamérica también ocurre casos de malaria en algunos lugares, incluso en México, ¿no? Ahora, vean el continente africano. En el continente africano ocurre en todas las zonas de los países, ¿no? En todas las zonas geográficas de los países africanos. Es por eso que en África es más frecuente y afecta a un porcentaje grande de la población la malaria, ¿no? Es por eso que la OMS destina grandes cantidades de dinero a realizar programas de salud pública con malaria, ¿no? Incluso les voy adelantando que la primera vacuna que ha resultado efectiva contra la malaria es de uso africano, ¿no? Porque acá predominan Plasmodium falciparum. Y como les voy a comentar más adelante, la vacuna actualmente es destinada contra el Plasmodium falciparum, ¿no? En Asia también se puede producir, ¿no? En algunas regiones de los países asiáticos. Entonces, algunas conclusiones: la malaria se produce en zonas tropicales y subtropicales, la temperatura es crítica, como les había dicho, para la reproducción sexual en el mosquito, y los plasmodium pueden predominar en algunas zonas geográficas, por ejemplo el ovale en África, el noblesi generalmente en el sudeste asiático, como es Malasia. El malariae se encuentra en todas las zonas endémicas de malaria. El falciparum y el vivax generalmente estos dos se van a encontrar en Sudamérica, pero también el falciparum en África y el vivax en América Central, ¿no? Ahora vamos a ver que, como les había mencionado, en el hemisferio oeste, en Sudamérica, todos los países van a ser endémicos de malaria, excepto Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? También en Centroamérica y México, ¿no? Son zonas endémicas de malaria. Y miren, casi todo el continente africano va a ser endémico de malaria. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando viajemos si alguien viaja a África, hay que tener en cuenta que ahí hay mucha malaria y generalmente es Plasmodium falciparum. En Asia también se producen casos de endemia de malaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Anopheles darlingui, que es el más frecuente, es culpable, es el agente, es el vector de la malaria. Si bien es cierto, este mosquito, que es el Anopheles, transporta lo que es el Plasmodium, que es el agente etiológico de la malaria, hacia el ser humano. Y es así como se produce la malaria en el ser humano, ¿no? Este vendría a ser el principal método de transmisión, ¿no? Por lo cual la declaramos culpable de la malaria, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahorita el ciclo biológico de lo que es la malaria. Entonces, esta diapositiva es importante que la entiendan porque entendiendo esto es más fácil entender lo que es el tratamiento, el diagnóstico, etcétera, ¿no? Otra cuestión importante es que este ciclo biológico se los van a preguntar N veces dentro de la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, ya les había explicado sobre el ciclo dentro del mosquito, pero igual se los voy a recalcar, ¿no? Entonces, está ahí es el estadio infectante. Acuérdense que ya tenía el mosquito. Ahora vamos a ponernos en el caso de que este es un ser humano susceptible, ¿no? Es un ser humano sano. Por ejemplo, un viajero. Un viajero que se va a una zona tropical, ¿ya? Él no sabe nada de medicina y se mete a la jungla, ¿no? Entonces, este mosquito
ya en sus glándulas salivales tienen los esporozoitos. Y estos esporozoitos pican al huésped humano susceptible. Qué lástima que lo picó, ¿no? Entonces, este viajero va a ser malaria. Entonces, ¿qué pasa con los esporozoitos? Los esporozoitos van a viajar por el torrente sanguíneo y van a llegar al hígado primero. Van a llegar al hígado y dentro de las células hepáticas van a infectar los esporozoitos. Estos esporozoitos van a reproducirse y van a pasar por el estadio de, acuérdense que les había dicho, estadio de anillo, estadio de trofozoito y el estadio de esquizonte. Y se va a formar el esquizonte hepático. El esquizonte hepático, una vez que ya los plasmodios se han reproducido por vía asexual, eclosiona y va a liberar merozoitos, ¿no? Liberan lo que son los merozoitos. Acá es muy importante recalcar que en el caso de lo que es el vivax y el ovale, en estos casos de vivax y ovale, hay himnozoitos, ¿no? Estos himnozoitos, como les había dicho, son formas latentes, es decir, que luego de meses o años se pueden reactivar y generar malaria, ¿no? Si es que no se le da un tratamiento dirigido contra estos himnozoitos. Acuérdense que los fármacos dirigidos contra los himnozoitos vendrían a ser la primaquina y la tafenoquina, ¿no? Entonces, ya llegamos a que el esquizonte hepático está roto y libera los merozoitos. Los merozoitos viajan por el torrente sanguíneo y van a infectar glóbulos rojos. A este primer ciclo dentro del hígado se denomina ciclo exoeritrocítico, es decir, fuera del eritrocito, ¿no? Acuérdense que este ciclo dentro del hígado es asintomático, por si acaso, ¿no? Los merozoitos viajan por el torrente sanguíneo e infectan glóbulos rojos. Entonces, dentro de los glóbulos rojos van a pasar por su forma de anillo, su forma de trofozoito y las formas de esquizonte, y forman el esquizonte hemático. Este esquizonte hemático llega a un momento donde eclosiona y se rompe, ¿no? Entonces hay ruptura del esquizonte hemático. Y esta ruptura del esquizonte hemático va a producir la clínica. Entonces acá acuérdense lo que les había dicho, que según el Plasmodium, este ciclo eritrocítico, porque es dentro del glóbulo rojo, puede durar 48 horas, puede durar 24 horas, puede durar 72 horas. Es por eso que se denominan tercianas, cuartanas, ¿no? Entonces justo cuando hay ruptura del esquizonte hemático, se va a liberar gran cantidad de citoquinas proinflamatorias y va a producir la clínica, que es la fiebre, también cefalea, artromialgias, o sea, síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo va a estar enfermo. Entonces, algo característico de la malaria es la periodicidad de la fiebre, ¿no? Y que va a coincidir con la ruptura del esquizonte hemático, ¿no? Entonces, si se produce cada 24 horas, puede ser un plasmodium novulensis. Si es cada 48 horas, un vivax, ovale y falciparum, ¿no? Que son las tercianas. Y cada 72 horas, que es el malariae, que es la cuartana, ¿no? Y luego de liberar merozoitos, estos merozoitos pueden seguir infectando nuevos glóbulos rojos, ¿no? Ahora, una parte de estos merozoitos se van a diferenciar. Y esta diferenciación va a hacer que se transformen en gametocitos, ¿no? Estos gametocitos, hay macrogametocitos si es femenino y microgametocitos si es masculino, ¿no? Estos gametocitos van a ser ingeridos por un mosquito y van a entrar al mosquito y van a hacer su ciclo de reproducción dentro del mosquito. Algo importante acá que recalcar es lo siguiente, ¿no? Que los gametocitos de Plasmodium falciparum son semilunares, ¿no? Eso es muy importante porque los demás son ovalados. Y cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de malaria, el método gold estándar del diagnóstico de malaria es la gota gruesa, ¿no? Entonces, vean que acá el estadio diagnóstico podemos ver en la gota gruesa los esquizontes, podemos ver los trofozoitos, podemos ver las formas en anillo, incluso los gametocitos, ¿no? Estos son formas diagnósticas dentro de la gota gruesa. Entonces, ya el mosquito ha ingerido los gametocitos y estos gametocitos
dentro del mosquito, el microgametocito, que es el masculino, penetra el macrogametocito y forma el oquineto. El oquineto forma un ocistos y los ocistos se van a romper. Y cuando se rompen, estos esporocitos son liberados. Acuérdate que los esporocitos es la forma infectante. Y liberan los esporocitos. Y estos esporocitos viajan a las glándulas salivales del mosquito para picar a otro huésped susceptible. Y así se produce el ciclo biológico de la malaria, ¿no? Acuérdense, en el hígado, ciclo ex eritrocítico, en el glóbulo rojo, ciclo eritrocítico, y en el hígado, en el mosquito que diga, ciclo esporogónico, ¿no? Acuérdense que en el humano ocurre una reproducción asexual porque no intervienen gametos, en cambio en el mosquito ocurre una reproducción sexual porque intervienen gametos. Esta es otra imagen en la cual también podemos ver el ciclo biológico de lo que es la malaria, ¿no? Entonces, la forma infectante, acuérdense, es la inyección de los esporozoitos, ¿no? Entonces, viene una anófeles hembra, inyecta y le va a inyectar los esporozoitos, que es la forma infectante. Estos esporozoitos viajan por el torrente sanguíneo al hígado, y en el hígado van a infectar los hepatocitos, van a pasar por el estadio de anillo, trofozoito, hasta formar el esquizonte. Luego de tantas reproducciones asexuales, el esquizonte crece y se revienta y libera merozoitos, ¿no? Acuérdense que parte de los esporozoitos se convierten en hipnozoitos. Acuérdate que los hipnozoitos son formas latentes en el hígado, que luego de meses o años pueden reactivarse y convertirse en malaria, ¿no? Ya, entonces, esta primera fase en el hígado, acuérdense que acá tenemos el periodo de incubación, ¿no? De 12 a 35 días. Acuérdense que en malarias severas los periodos de incubación son más cortos, como por ejemplo en Plasmodium falciparum, en Plasmodium knowlesi, ¿no? Entonces, este ciclo dentro del hígado es asintomático, ¿no? Entonces, los merozoitos viajan al torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Y también pasan, ¿no? Forma de anillo, forma de trofozoito, forma de esquizonte hemático. Estas son formas diagnósticas, ¿no? Como forma de anillo, trofozoito, esquizonte, y los gametocitos también son formas diagnósticas que vamos a poder verlo en lo que es la gota gruesa y el frotis, ¿no? Entonces, luego el esquizonte hemático se revienta y estos merozoitos viajan a parasitar a nuevos glóbulos rojos. Ahora, aparte de estos merozoitos, se convierten en gametocitos. Menos del 10% de los merozoitos se convierten en gametocitos. Microgametocitos si es masculino, macrogametocitos si es femenino. Y estos gametocitos son nuevamente ingeridos por un mosquito que pica, ingiere estos gametocitos y ocurre, ¿no? Toda la reproducción sexual dentro del mosquito, y otra vez ocurre el ciclo biológico. Entonces, acuérdense que este ciclo eritrocítico es el que produce síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas se van a producir debido a la lisis de los eritrocitos, ¿no? Específicamente del esquizonte hemático, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la patogenia de lo que es la malaria. Entonces, en la patogenia de la malaria, primero tenemos que saber que como el Plasmodium va a parasitar glóbulos rojos, estos glóbulos rojos se van a destruir, ¿no? Va a haber destrucción de los glóbulos rojos. Esta destrucción va a producir residuos de la lisis de los glóbulos rojos y se van a activar citocinas proinflamatorias, ¿no? Estas citocinas proinflamatorias, ¿qué van a generar? La clínica, pues, ¿no? La clínica típica. Acuérdense que la clínica, el signo típico de malaria es la fiebre intermitente, ¿no? Al tercer día, al cuarto día, como les había explicado. También se va a dar la liberación de material parasitario y eritrocitario en la sangre. Y acuérdense este mecanismo de acción en el cual la citoadhesión de los glóbulos rojos infectados en la microvasculatura es uno de los eventos cardinales que van a generar la malaria severa, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta. Y otro cuarto factor importante es la respuesta inmune del ser humano, ¿no? No es lo mismo la respuesta inmune en un inmunocompetente que en un inmunodeprimido, ¿no? Por lo cual en inmunodeprimido generalmente la malaria se va a complicar. Entonces, estos dos mecanismos van a generar lo que es la malaria severa, ¿no?
Entonces va a haber inserción de proteínas y antígenos parasitarios dentro de la membrana de los glóbulos rojos, de tal manera que su membrana se va a hacer menos elástica y más frágil, de tal manera que no va a poder pasar por la microvasculatura estos glóbulos rojos, de tal manera porque no se pueden deformar y comprometen el paso por la microvasculatura, ¿no? Entonces, un mecanismo importante en la patogenia del Plasmodium falciparum, como les había dicho, es el mecanismo de la citoadhesión, ¿no? En el cual la proteína de membrana del Plasmodium falciparum, que es la proteína del parásito, va a hacer citoadhesión de los glóbulos rojos parasitados con proteínas del endotelio, como el ICAM1, el CD36, el BCAM1. De tal manera que esto va a producir la malaria severa. ¿Por qué? Porque al haber secuestro de glóbulos rojos en la microcirculación se forman trombos. Y estos trombos van a obstruir el flujo sanguíneo distal al lugar de la obstrucción, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro te puede producir malaria cerebral, y en la placenta, incluso en pacientes embarazadas, puede producir bajo peso al nacer, ¿no? En el producto. Y acuérdense que esto genera lo que es la malaria complicada o malaria grave, que es el evento principal, ¿no? Del Plasmodium falciparum. Entonces, hablemos de la clínica de la malaria. La clínica de la malaria es una clínica inespecífica. Por eso que la malaria va a tener muchos diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, leptospirosis, dengue, rickettsiosis, ¿no? Entonces, si bien es inespecífico, vamos a ver cómo es la presentación más típica o qué se ve más frecuentemente en lo que es la malaria, ¿no? La fiebre. Primero, la fiebre es el signo típico del paludismo, ¿no? Generalmente es una fiebre intermitente, ¿no? Hay tres fases de este paroxismo febril. Una primera fase fría, en la cual el paciente tiene escalofríos. Una segunda fase caliente, en donde va a haber un aumento de temperatura. Y una tercera fase, en donde va a haber una sudoración profusa, ¿no? Entonces, la fiebre es el signo típico del paludismo. Entonces, el caso clínico típico que te va a venir es un paciente viajero, el cual viaja a una zona tropical de malaria o viaja a la jungla. Y días posteriores o dentro del viaje hace fiebre, ¿no? Hace fiebre. Y la fiebre no solamente tiene un patrón, tiene una periodicidad la fiebre. Eso es típico de la malaria, ¿no? Entonces, si se produce al tercer día, es una terciana. Ahí tenemos falciparum, vivax o vale. Si se produce al cuarto día, es una cuartana. Entonces es Plasmodium malariae. Y si se produce cada 24 horas, es Knowlesi, ¿no? Esto es en base a la duración de la reproducción dentro del glóbulo rojo. Ahora, esta periodicidad de la fiebre coincide, ¿no?, con la destrucción del esquizón temático y lisis de los glóbulos rojos. Ahora, la ictericia generalmente se produce por la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no?, producto de la hemólisis. La anemia es normocítica, normocrómica y es frecuente en zonas endémicas, y esta es multifactorial, ¿no?, sea por hemólisis, sea por mielodepresión o hiperesplenismo, ¿no? Ahora, va a haber otros síntomas sistémicos de malaria, ¿no?, como por ejemplo cefaleas, artromialgias, astenias, síntomas gastrointestinales, ¿no? Por lo cual son síntomas inespecíficos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver en el examen físico? En el examen físico vamos a ver una ictericia y anemia, ¿no? La ictericia en piel y palidez de mucosas, que es la anemia, ¿no? También vamos a ver lo que es el hepatoesplenomegalia, ¿no? El hepatoesplenomegalia. Entonces ya tienes que hacer correlación. Por ejemplo, te va a venir un paciente viajero o que viaja a una zona endémica de malaria y que realiza fiebre, ¿no? Y encuentra ictericia, anemia, hepatoesplenomegalia. En los exámenes de laboratorio los leucocitos van a estar normales, pero las plaquetas pueden estar disminuidas, ¿no? Y va a haber un aumento de lo que son las transaminasas, que refleja daño hepático, bilirrubina indirecta por la hemólisis, aumento de la proteína C reactiva, y el LDH, ¿no?, por el aumento de lo que es la glucólisis anaeróbica. Entonces, esto generalmente se puede ver en lo que es la malaria, ¿no? Ahora, tenemos que tener en claro lo que son los criterios de gravedad de lo que es la malaria, ¿no?
Entonces, en lo que es los criterios de gravedad de malaria, yo lo voy a agrupar así. Entonces, clínica neurológica, generalmente aquel paciente que tiene postración. Se define como postración aquel paciente que no puede deambular, levantarse o sentarse, ¿no? En el lugar donde esté. Ese vendría a ser postración, ese es uno de los criterios. Alteración del estado de conciencia, ¿no? Según el Glasgow o la escala de Blantyre en niños, ¿no? Convulsiones generalizadas, que es mayor o igual a 2 convulsiones en 24 horas, ¿no? Luego también yo lo agrupo en fallas de órganos, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar vamos a tener, va a ser criterio de malaria severa, un síndrome de distrés respiratorio agudo o edema agudo de pulmón. A nivel cardíaco, hipotensión o shock, que en adultos se define como presión arterial sistólica menos de 80 y en niños menos de 50, ¿no? En riñón, en lo que es riñón, la producción de ira, ¿no? De insuficiencia renal aguda, que es creatinina mayor de 3 y en adultos diuresis menos de 0.5 cc kilo hora y en niños menos de 12 cc kilo 24 horas, ¿no? También la hemoglobinuria malárica, ¿no? Que es una orina pardo oscura, es un criterio de gravedad. Hematológico, anemia aguda severa, como les había dicho, hemoglobina menos de 7. Trastornos de la coagulación, hemorragias como plaquetas menos de 50.000 y o sangrado espontáneo. Y a nivel hepático, ictericia más datos de insuficiencia hepática, como es encefalopatía, coagulopatía, ¿no? Ahora, valores analíticos que nos dicen también malaria severa, tenemos ahí hipoglicemia. Acuérdate que es más frecuente en niños y embarazadas y es exacerbado por la quinina, ¿no? Por su efecto hiperinsulinemiante, ¿no? Menos de 60, ¿no? La acidosis metabólica, un pH menos de 7.25 y bicarbonato menos de 15. Y la hiperparasitemia que les hablé, se define como hiperparasitemia mayor de 2.5% en personas no inmunes o en zonas de alta transmisión mayor del 10%, ¿no? Esos son criterios de gravedad. Acuérdate que el atrapamiento de los glóbulos rojos parasitados en los lechos capilares producen isquemia orgánica, ¿no? Porque no permiten el flujo sanguíneo al lugar distal a la obstrucción, ¿no? Y esto es más frecuente con Plasmodium falciparum. Entonces, esta tabla es los criterios de gravedad de malaria, ¿no? Según esta tabla es del UpToDate. Entonces, acá tenemos los criterios más detallados en el cual yo les he agrupado, ¿no? Entonces, en criterios neurológicos, por ejemplo, conciencia deteriorada, ¿no? Un Glasgow menos de 11 en adultos o un puntaje de coma de Blantyre en menores de 3, en niños, ¿no? Acuérdate que la escala de Blantyre es análoga al Glasgow, pero es en niños. Incapacidad para deglutir también es otro criterio de la conciencia alterada. Postración, múltiples convulsiones, mayor de 2 en 24 horas. La acidosis, acuérdense la acidosis, esto tanto acidosis, hipoglucemia e hiperparasitemia son criterios laboratoriales. La hiperparasitemia mayor del 10% y criterios de falla de órgano, ¿no? Como por ejemplo anemia severa, insuficiencia renal, ictericia, edema agudo de pulmón, sangrado importante o shock, ¿no? Anemia severa es menor o igual a 5 en niños o menor de 7 en adultos, ¿no? Insuficiencia renal, creatinina mayor de 3. Y otro importante es el shock, ¿no? El shock. En base a la presión arterial sistólica, ¿no? Menos de 70 en niños y menos de 80 en adultos. Eso hay que tener en cuenta para nosotros poder catalogar a una malaria como malaria severa o sin signos de severidad, porque el manejo es diferente, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Entonces, como les había dicho, la malaria tiene muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entre ellos puede estar fiebre tifoidea, leptospirosis, dengue, ¿no? Acuérdate que es por eso que en epidemiología se hacen definiciones operacionales de casos, ¿no? Entonces va a haber
varias definiciones de caso. Por ejemplo, un caso sospechoso, que es A. Un caso sospechoso solamente es un paciente febril en los últimos 15 días que vive, reside o ha visitado una zona endémica de malaria, ¿no? Ese es caso sospechoso. Caso probable es el A más otra clínica sistémica como cefalea, escalofríos, malestar general. El caso confirmado o C es el B más la gota gruesa positiva. Acuérdate que la gota gruesa es el gold estándar. Pero en general puede ser cualquier método diagnóstico para malaria positivo, ¿no? Ya ahorita les voy a explicar cuáles son los métodos diagnósticos, ¿no? Y el caso de malaria grave, es el C más uno de los siguientes signos de alarma, como alteración del sensorio, anemia severa, parasitemia elevada, signos de insuficiencia de órgano, como por ejemplo, a nivel renal tenemos que ver la creatinina y la diuresis. A nivel cardiovascular podemos ver sangrados, petequias y la presión arterial sistólica. A nivel hepático, ictericia, y a nivel pulmonar, dificultad respiratoria, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas cosas de lo que es los diagnósticos diferenciales, ¿no? En caso del dengue, acuérdense que el dengue sin signos de severidad tenemos que recordar la mnemotecnia Mandeco, ¿no? Mialgias, artralgias, náuseas, dolor lumbar, exantemas, cefaleas y dolor retroocular, ¿no? Ese es Mandeco, ¿no? La mnemotecnia. Acuérdate que las mialgias es más intensa en malaria y el diagnóstico de malaria es serológico. La fiebre tifoidea, tenemos acá típicamente el signo de Faguet. El signo de Faguet vendría a ser fiebre, eso es la bradicardia relativa, ¿no? Generalmente la fiebre va acompañada de taquicardia, en cambio el signo de Faguet vendría a ser fiebre más bradicardia relativa, ¿no? El diagnóstico, el gol estándar es el hemocultivo, pero se puede hacer diagnóstico en heces, ¿no? Y la leptospirosis, que es típica, la leptospirosis generalmente es típico de lo que es mialgias a predominio de pantorrillas, ¿no? Más intensas que malaria, y también el diagnóstico serológico. Acuérdate que esto se asocia a contacto con aguas estancadas que tengan, en el cual haya habido orín de ratón, ¿no? Ese es típico, ese es el caso típico de leptospirosis. Ahora, en el diagnóstico, acá acuérdense, este concepto es muy importante. El gol estándar para malaria es el examen microscópico, ¿no? Es decir, gota gruesa y frotis, ¿no? No es lo mismo gota gruesa y frotis. La gota gruesa, solamente tú en una lámina portaobjetos le pinchas el dedo a tu paciente y le sacas una gota. Esa gota va a ser visualizada en el microscopio, ¿no? La gota gruesa nos sirve para decir, el paciente tiene malaria o no tiene malaria. En cambio, el frotis es el extendido de esa gota, ¿no? Entonces, el frotis necesita la tinción de Yensa, y el frotis nos da el dato de identificar la especie de plasmodium, ¿no? Entonces, acá vemos, esta es la gota gruesa en la lámina portaobjetos y el frotis, que es el extendido, ¿no? Otra cuestión importante del examen microscópico es que nos va a dar el índice de parasitemia, ¿no? El índice de parasitemia tiene valor pronóstico. Es el número de glóbulos rojos parasitados por cada 1000 células, ¿no? Acuérdate que puede haber falsos negativos en el índice de parasitemia en el caso de Plasmodium falciparum, porque la parasitemia es superior a la vista por el secuestro de los hematíes, ¿no? Por citoadhesión. Y acuérdate que según el índice de parasitemia podemos hablar de hiperparasitemia, ¿no? Mayor de 2.5% en sujetos no inmunes o mayor de 10% en aquellos sujetos que se encuentran en zonas de alta transmisión, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo se ve en lo que es el frotis. Por ejemplo, el estadio en anillo, podemos ver el trofocito maduro, el esquizonte inmaduro y el esquizonte maduro, ¿no? Esos son lo que vamos a ver en los frotis, ¿no? Esto requiere obviamente entrenamiento, ¿no? No es lo mismo verlo en una imagen que verlo en el microscopio, pero para que más o menos se acostumbren, ¿no?, a la imagen de la malaria, ¿no?, del plasmodium, mejor dicho.
Acá tenemos también otro gráfico, ¿no? Las típicas formas, forma en anillo, trofozoito, esquizonte y el gametocito, ¿no? Acá solamente quiero recalcar que acuérdense que los gametocitos semilunares es típico de el falcíparo, ¿no? Es típico del falcíparo, los demás son circulares, ovalados. Y otra cuestión importante es la posición acolé, ¿no? La posición acolé de estos puntos rojos es que se van a encontrar en situación periférica, ¿no? En caso de plasmodium falciparum. Otra cuestión importante que quería recalcar es que estas formas, cuando hacemos la gota gruesa en el plasmodium falciparum, generalmente es posible que no aparezcan, o puede dar un falso negativo. ¿Por qué? Porque va a haber citoadherencia, ¿no? Citoadherencia de los glóbulos rojos parasitados con el endotelio de los vasos sanguíneos. Y estas vendrían a ser las pruebas, ¿no? Todas las pruebas de diagnóstico que tenemos en malaria, ¿no? Y cuál es la ventaja y la desventaja de cada una, ¿no? Por ejemplo, el gol estándar ya les había dicho, que es la gota gruesa y el frotis. Solamente necesita la tinción de Jensen en el caso del frotis. Y es fácil de realizar, barata. Y lo importante, ¿no? Nos dice qué tipo de plasmodium va a ser y la parasitemia, ¿no? La desventaja es que necesita entrenamiento, ¿no? Esto no necesita de entrenamiento en el microscopio y no es posible detectar parasitemias bajas y mixtas, ¿no? De dos plasmodium. En cambio, miren, el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, sí detecta parasitemias bajas y mixtas y nos permite hacer control del tratamiento, ¿no? Pero esto requiere, aparte de equipo con una tecnología más avanzada, personal especializado, ¿no? Ahora, también hay test de diagnósticos rápidos, ¿no? Ahora, en los últimos años han salido métodos diagnósticos rápidos, el cual detecta, ¿no?, la proteína 2 rica en histidina y el LDH, ¿no? Entonces, estos dos vendrían a ser test de diagnósticos rápidos. Si bien es cierto, es fácil de realizar, no requiere personal especializado, se utiliza más cuando la microscopía sale negativa, ¿no? Y existe una alta sospecha clínica de que el paciente tenga malaria. Pero acuérdense que tiene baja sensibilidad, con bajas parasitemias, ¿no? Eso es muy importante. Con bajas parasitemias tiene baja sensibilidad. Puede dar falsos positivos en el caso de la proteína 2 rica en histidina con el factor reumatoide. No es cuantitativo, solo es cualitativo y persiste positivo al tratamiento, ¿no? Post tratamiento. Entonces, esta imagen les dejo para que esto ya es una imagen tomada en un microscopio en donde pueden detectar, ¿no? Generalmente cuando ustedes van a estudiar en microbiología les piden que reconozcan, ¿no? Por ejemplo, el trofozoito, ¿no? El trofozoito. El de acá es para Plasmodium falciparum y el de acá es para Plasmodium vivax. Acá vemos las formas semilunares, ¿no? Las formas semilunares de lo que es el gametocito, ¿no? Entonces, yo les dejo esto para que se acostumbren más que todo a cómo se ve en el microscopio, ¿no? Tanto Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Obviamente requiere esto de mayor entrenamiento, ¿no?, en el microscopio. Entonces, esta vendría a ser la primera parte de lo que es malaria. Les dejo la bibliografía para que consulten cualquier cosa. Si tienen alguna duda, me las hacen saber en los comentarios. Si les gustó el video, podrían compartirlo, darle un like y suscribirse al canal para mayor contenido, ¿no? Ya estaré subiendo la parte 2 de malaria, en donde vamos a hablar ya de tratamiento y prevención, ¿no? Que es muy importante saber eso. Entonces, yo soy el Dr. Gozu y hasta la próxima.